Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos Más Negocios. Les habla María Dolores Arias y me acompaña Chepe Ascoli. ¿Qué tal, Chepe? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Buenas noches también para ti y buenas noches también para Mario, quien nos acompaña en los controles. Hoy vamos a estar hablando acerca de la innovación y cómo descubrir o cómo hacer un descubrimiento del consumidor a través de la innovación con Pablo Galindo, quien ya se encuentra en los estudios. Así que vamos a estar hablando de este tema. Y para arrancar, pues vamos a arrancar hablando acerca de las lluvias de ideas, para qué sirven, cuáles son las diferentes técnicas que hay sobre lluvia de ideas, y de eso vamos a platicar porque es una herramienta muy interesante y muy importante que nos sirve o nos puede servir para descubrir cosas que ni siquiera imaginamos, pero si lo hacemos de forma adecuada. Vamos a nuestra llave maestra. Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. ¿Y cómo hacerse la mochila más ligera? De eso se trata las llaves maestras. Y vamos a hablar acerca de la lluvia de ideas y en qué consiste. Primero, cuando tú estás buscando primero, nuevas ideas para ya sea potenciar o para darle un giro a tu negocio o para generar mayores ingresos, o estás buscando formas diferentes u otras maneras de hacer algo, pues las lluvias de ideas es una muy buena opción para empezar a generar esas ideas que te permitirían llegar a un punto. Y por lo general se hacen en grupos, pero hubo algo que en este artículo que a mí me llamó la atención, porque decía que también incluso en solitario podías generar una lluvia de ideas usando las técnicas adecuadas y a través de eso podías hacerlos. Obviamente es más, considero que es más enriquecedor cuando tienes a un grupo de personas generando esas ideas hacia algún tema o problema o pregunta a resolver. Sí, yo he probado la técnica de lluvia de ideas individualmente, digamos. Uh-huh. Y hay una técnica que a mí me gusta mucho, que es: se te ocurre una palabra y le buscas un antónimo, le buscas un sinónimo, le buscas un opuesto o un similar, y ahí vas construyendo, y seguís construyendo, y seguís construyendo. Al rato tenés 50 palabras, estoy hablando de palabras, pero cada palabra puede significar una idea, y cada idea, por supuesto, te puede llevar a una conclusión muy innovadora. Claro, porque entonces ahí se cae el paradigma o se cae la excusa de no puedo hacer una lluvia de ideas porque no tengo con quién hacerla. Sí. O sea, puedes hacerlo en solitario y empezar, como tú dices, pongo una palabra, y obviamente me imagino que la palabra con la que arrancas es el tema que quieres resolver. Sí. Y es verdaderamente enriquecedor, María Dolores, porque voy a decir una cosa: uno pone gato. Y entonces, ¿cuál sería el antónimo de gato? Pues digamos perro, porque se pelean. Pero cuando un gato y un perro se pelean, ¿qué es lo que pasa? Hay una confrontación. Confrontación, pero entonces... Y ahí vas sacando. Y vas generando. El único punto que creo que debe tomar uno verdaderamente en cuenta en las lluvias de ideas como paradigma es no bloquear. Exacto, que son las reglas. Perro no es el contrario de gato. Así es.
Que esas son las reglas cuando estás haciendo una lluvia de ideas. Y hay varias técnicas, una de ellas es iniciar con una pregunta. Y con esa pregunta, entonces, iniciar con una pregunta para resolver lo que te duele, por así decirlo, o lo que quieres lograr. Por ejemplo, ¿cómo hago para tener más clientes en un periodo, en un trimestre? Uh-huh. Y entonces con eso se empiezan a generar todas las ideas que se le puedan ocurrir. Y otra de las formas es, si no inicias con una pregunta, puedes iniciar con la palabra, generar más clientes. Y después empiezas a generar otras ideas, pero esto a través de un mapa mental. Y entonces la palabra principal es el nodo central, por así decirlo, y de ahí vas generando otras que salen de este nodo central, y de esos nodos secundarios salen unos terciarios, pero se pueden ir uniendo. Sí. Y entonces vas generando un mapa mental con todas esas palabras. Y uno no se tiene que preocupar si de repente siente que se fue por la tangente. ¿Verdad? Sí, me fui por la tangente. Y de repente por ahí es en la cuestión tangencial donde voy a encontrar la solución a mi problema. Sí, por ejemplo, este artículo habla sobre, por ejemplo, quieres generar un plan de marketing, no sabes cómo, lo que quieres es hacer un plan de marketing efectivo, entonces tu palabra principal es marketing, y entonces podrían surgir palabras como crear una comunidad, o cómo crear una comunidad en redes o en las plataformas, publicidad, relaciones públicas, y de estos generas más ideas. Sí. Y como por ejemplo, algo que está como relacionado con las plataformas, se va a unir a las redes, a las relaciones públicas, sí, o a la publicidad, y así sucesivamente. Otro es el que tú hablabas, que era la de generar las palabras, el mapa, sí, de palabras, sí, más que de conceptos, son palabras como tal. El que conocemos mucho, sobre todo para la planeación estratégica, es el FODA. Sin embargo, también lo puedes usar generando estas ideas, sí, a la hora de generar, por ejemplo, si tú quieres saber, si estás pensando iniciar un blog, y entonces dices, bueno, ¿cuáles son las fortalezas de iniciar un blog? ¿Qué es lo positivo, los aspectos positivos de tener un blog? Luego podrías pensar, bueno, ¿cuáles son esas oportunidades si tengo un blog? ¿Cuáles son esas amenazas, que si hay mucha competencia o no hay mucha competencia? ¿Cuáles son mis debilidades? Si sé de tecnología o no sé de tecnología. Entonces, todo esto te puede ayudar también para ir generando ideas. Otra forma es cuando no sabes por dónde empezar, pues regresa a lo básico, y es el quién, qué, por qué, cuándo, dónde y cómo. Y a mí me gustó mucho lo que mencionaste de hablar, por ejemplo, marketing, bueno, tiene que ver con clientes. Tú lo dijiste como una comunidad, no importa. Con clientes, ¿qué es lo que tengo que hacer para ganar clientes? Esto. ¿Qué son los obstáculos que tengo que afrontar para que no me permita ganar clientes? Y ese tipo de cosas te va abriendo la mente, y te va abriendo la mente, y te va abriendo la mente, y al rato te das cuenta que verdaderamente encontraste un punto crucial. Claro. Y otra pregunta, u otra forma, u otra técnica para hacer esa lluvia de ideas es hacerte una pregunta que libere lo que a veces te mantiene tal vez restringido o limitado, y es, ¿qué pasaría si te ganas la lotería? ¿O qué pasaría si el dinero no fuera un factor limitante en tu proyecto? Y esto lo que hace es que automáticamente el cerebro se libera y empieza a manejar otros escenarios. Sí, sí. Y entonces con esa simple pregunta puedes empezar a generar esas ideas. ¿Qué necesitas? Bueno, hay aplicaciones para hacer mapas mentales, pero necesitas solo un lápiz o un lapicero, una hoja de papel en blanco o un pizarrón, y con eso empiezas. Algunos utilizan diferentes colores, otros utilizan estas notas adhesivas. Sin embargo, no necesitas más que eso, creatividad. Y por otro lado, pues las reglas que tú decías. Una es no juzgar. O sea, escribir las ideas tal cual, porque al final el propósito de la lluvia de ideas es generar eso, generar ideas. Ya vendrá el momento de evaluar las ideas. Evaluar e implementar, ¿verdad? Que lo más difícil, porque ideas hay, en realidad uno se preocupa mucho por las ideas, pero ideas hay un montón.
Así es. La cosa de las ideas puestas en blanco y negro. De una vez, ya el plan de acción. Entonces, cuando estás en este proceso de generar ideas, no hay que juzgarlas, no importa cuán locas o imposibles parezcan, hay que escribirlas y tampoco evaluarlas. Tampoco decir, bueno, estas no se pueden llevar a cabo, estas sí se pueden llevar a cabo, esta necesita mucho dinero. En este momento, cuando estás generando ideas, no es el momento de evaluarlas. Obviamente hay que pasar a las siguientes etapas de una vez generadas las ideas. Así que estas son algunas de las recomendaciones si estás en ese proceso que quieres pues potenciar tu negocio, si te sientes que estás trabado en algo. ¿Cómo hacerlo? Puedes hacerlo con un grupo. Muchas veces vale la pena que sea diverso, o sea, que hayan de diferentes áreas, de diferentes edades, para que te den para que las ideas y la perspectiva sean mucho más amplia. Sí. Y esto ayuda mucho. Así que vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos acerca de la innovación y cómo con innovación descubrir al cliente y cómo esto también ayuda a las empresas y en especial a las familiares, porque existiría la idea que en una empresa familiar no hay innovación. Sin embargo, son las más innovadoras. Así es, pero cuando se habla de ese cambio generacional y que todo se hace como lo hacía el papá y la pregunta es cómo implementar esa innovación de forma exitosa. Y creo que uno de los puntos ahí para considerar, María Dolores, hay que pensar que innovar no quiere decir innovar el producto. Claro. Puede ser innovar 500 cosas. Por ejemplo, cómo atender mejor al cliente. Así es. Esas las mejoras o las innovaciones incrementales. Sí. Vamos al corte y regresamos. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. La ciencia, la tecnología y la innovación han sido las piezas fundamentales para que Philip Morris International apueste hoy por un futuro libre de humo, un futuro libre de cigarrillos con mejores alternativas para los miles de hombres y mujeres adultos que hoy fuman en Guatemala. Esto nos ha compartido la compañía. Si quieres saber más de la propuesta de un futuro libre de humo de Philip Morris International, visita la página de facebook.com/Futuro Sin Humo. Así lo encuentras como facebook.com Futuro Sin Humo. Gracias a quienes están a través de nuestras plataformas. Estamos transmitiendo por Facebook, también transmitimos por nuestro canal en YouTube, que es Libertópolis, y también a través de nuestra cuenta en Twitter, @Libertópolis. Bueno, vamos a iniciar con nuestro invitado. Gracias por estar con nosotros, Pablo, con quien vamos a estar platicando del tema acerca de la innovación. Muy buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás? Si te acercas un poco al micrófono, porque ahora es para que te escuchen, si no, no te van a poder escuchar. Y vamos a hablar acerca de la innovación y cómo conocer al cliente. Y platicaba con Chepe antes de iniciar el segmento respecto a si existe ese paradigma que las empresas familiares no son tan innovadoras. Y Chepe decía, bueno, sí son innovadoras. Y bueno, empecemos a hablar acerca de la innovación. ¿Qué es la innovación? Y en qué consiste y cómo se expresa o cómo se manifiesta esta innovación. Buenísimo. La innovación primero es un proceso, digamos, en el que se está tratando de mejorar la forma en la que se resuelve un problema. Uh-huh. Eso es, digamos, de hecho, definición casi de texto, como lo define el Christensen Institute, que es Clayton Christensen quien ha liderado todo el tema de la innovación. Una cosa bien importante que mencionó Chepe en su pedazo es que las innovaciones no necesariamente tienen que tener la forma de un producto. Se puede innovar en diferentes maneras y eso es lo que da los grados de impacto que tienen las innovaciones. Entonces, el problema, se podría decir, es decir que porque somos innovadores vamos a tener un gran impacto. Eso no necesariamente es cierto. No todas las innovaciones tienen, digamos, la misma intensidad. En cuanto al tema de las empresas familiares, yo diría un componente crucial de la innovación en cualquier empresa es una cultura organizacional
que sea sumamente resiliente a los cambios, flexible, y eso usualmente suele ser la parte complicada en una empresa familiar donde hay una jerarquía, digamos, de una historia de cómo se vienen haciendo las cosas. Si existe una muy buena voluntad y una gana de querer hacer las cosas realmente distintas, entonces una empresa familiar va a tener muchísimas capacidades de innovación como podría tener cualquier otra. Esos obstáculos organizacionales no necesariamente son característicos de las familiares, simplemente hay una jerarquía que es familiar muchísimo más marcada, donde el vínculo jerárquico es distinto al vínculo jerárquico que hay en una empresa no familiar. A mí me gustaría introducir un tema. Muchas veces en las empresas familiares se logra innovación a través de pensar en el consumidor más que en el producto. Uh-huh. ¿Cómo logro más ventas con los productos que tengo, por así definirlo? Entonces, ya sé, voy a tener, por ejemplo, entrega a domicilio. Bueno, esa es innovación. Con mucho impacto o con poco impacto, ese es otro par de zapatos, pero es innovación. Nunca se me olvida que, y voy a hablar con nombre y apellido, pero hace 30 años, en un momento dado, tratamos de introducir la avena Quaker en McDonald's para los desayunos. La respuesta fue no. ¿Y por qué fue la respuesta no? Porque no iba el concepto de nutrición o de salud con lo que se creía que la gente pensaba de McDonald's. Hoy en día, es parte para comenzar los desayunos es gran parte de la venta, ¿no? Total. De hecho, ese punto que mencionas es importante y diría que es una regla crucial de este proceso de innovación. No es tanto enfocarse en el producto. El producto o el servicio en un proceso de innovación no suele ser el personaje principal, suele ser el resultado de un profundo entendimiento de la necesidad que tiene el consumidor. Y ahí es donde empieza justamente este proceso. Es qué problema y qué características tiene el problema que está queriendo resolver mi consumidor y cómo puedo yo resolverle ese problema con la infraestructura que tengo. Entonces ese punto, digamos, es bien, bien importante. Ahora, ¿cómo la innovación, cuando tú hablas de la innovación y el descubrimiento del consumidor, estamos hablando de esa innovación centrada en el cliente? Sí, totalmente. ¿Y cómo hacer eso? Porque es muy fácil, pues cuando estás del lado de la tienda, en este lado del mostrador, ¿cómo ponerte en los zapatos del cliente? ¿Cómo se hace esto? ¿Es a través de imaginártelo? ¿Es a través de observaciones? ¿A través de preguntas? ¿Cómo funciona esto? Hay dos fases, digamos, o dos elementos importantísimos en este proceso del descubrimiento. El primero, efectivamente, es la observación. O sea, cuando nosotros estamos comprando algo, cualquier cosa que estemos comprando, estamos tratando de resolvernos un problema. Lo importante es entender cuáles son todos esos pasos o cuál es esa secuencia lógica que nos está llevando a cómo estamos actualmente resolviendo el problema. Una vez tenemos divisado cómo hacemos esa ruta, se podría decir, pasamos a una segunda fase que es la fase de entrevistas y es tratar de entender no solo qué soluciones ha probado el consumidor, sino también cuáles ha probado que ha descartado, por qué las ha descartado, por qué se ha quedado con las que se ha quedado, qué las hace valiosas. Entonces, de esa manera nosotros tenemos un entendimiento no solo observacional, sino también bastante comprensivo de qué trabajo o qué problema está queriendo resolver haciendo lo que está haciendo. Hay un cliché casi que lamentablemente se ha vuelto cliché, digamos, en el ecosistema de emprendimiento, innovación y empresarialidad de Guate, que es vayan a hablar con el consumidor. Uh-huh. Y es algo que se oye a diestra y siniestra, pero en realidad es algo que muy pocas empresas y muy pocos emprendedores hacen. Cuando hablamos de comunicarse con el consumidor no es necesariamente hacer una encuesta en redes sociales o mandar un SurveyMonkey, sino es literalmente tener una conversación con ellos. Pues son conversaciones que pueden durar 1 hora y media, 2 horas de conversación. Hay un ejemplo clarísimo, digamos, una empresa X quería innovar en el proceso de compra de los colchones y entendiendo en efecto cómo empieza la decisión de compra de un colchón, se dan cuenta que empieza usualmente 2 años antes y con un viaje. Cuando uno se va de viaje, se acuesta en una cama en un buen hotel y dice, puchica, qué buena cama. Y ahí es donde por comparación dice, yo creo que necesito una cama nueva.
Sin embargo, no es el momento en el que va y compra la cama. Tiene que suceder una serie de pasos hasta el momento en el que se encuentra en una tienda comprando el colchón. ¿Y por qué ese colchón? Entonces es una decisión, y eso es algo importante que hay que entender, que son decisiones que se construyen a lo largo del tiempo. Y si las empresas no tenemos la capacidad, digamos, de entender cuál es ese proceso de construcción de la solución, va a ser muy difícil que podamos tener innovaciones de alto impacto. Vamos a poder hacer innovaciones incrementales o de eficiencia, donde podemos reducir costos, automatizar procesos, pero realmente vamos a tener dificultad acrecentando un nuevo mercado, por ejemplo. Con algo que dijiste se me ocurrió mencionar algo que, bueno, dos cosas de hecho. Uno es, vaya y hable con el consumidor. Yo creo que debería ser, vaya y escucha al consumidor. Digo, yo sé que es un poco semántico lo que estoy diciendo, pero es profundo el punto, porque queremos, cuando hacemos investigación, queremos vender en vez de conocer. Sí. Y entonces, al punto que quería llegar es, tenemos que pensar que nosotros no tenemos que servir al cliente como a mí me gusta ser servido, sino como a ellos les gusta ser servido. Y eso es bien difícil encontrar, porque tengo el paradigma de que a mí me gusta rojo. Sí, pero al cliente le gusta amarillo. ¿Y por qué? Pues porque sí. O porque es más fácil, porque el sistema sí lo hace. Sí, lo que querrás, pero tenemos que dejar de pensar en nosotros, y entonces es el proceso de empatía que vos decías. Total, y también, digamos, ese proceso es, para una corporación también es sumamente difícil hacer, porque el hacer las cosas como las están haciendo hoy es justamente lo que les da el éxito que están teniendo. Entonces, encima es cambiar una forma de pensar donde lo que estoy haciendo me está funcionando y resulta que viene alguien a decirme que lo tengo que hacer diferente. ¿Por qué tengo que hacer diferente algo que ya me está funcionando? Y que está esa incertidumbre de si funciona o no. Totalmente. Entonces hay una inclusive como capacidad de acelerar curvas de aprendizaje sin necesidad de alterar per se el core, que es lo que pone nervioso a un montón de empresarios, digamos. Y creo que hay un cliché, otra vez utilizando tu palabra, que es, a nosotros nos han enseñado a que si la cosa va bien, ¿para qué cambiarla? Totalmente. Uh-huh. Bueno, pero el punto es que la cosa va bien, ¿y para qué cambiarla? Ojo, el mercado está cambiando. Y eso es lo que tengo que saber y tengo que entender. Lo que me trajo aquí no necesariamente me va a llevar allá. Sí, total, ahí completo acuerdo. Cuando decimos escuchar al cliente, ¿cuánto es escuchar? ¿Es escucharlo? Tú hablas, bueno, puede llevar una entrevista 1 hora, hora y media, pero ¿a cuántos? ¿Cuándo sé que ya tengo la suficiente información? ¿Hay alguna forma de saberlo? Bueno, nosotros en la empresa, específicamente en Gestla, lo que hacemos es tenemos estos primeros 2 pasos que describía, la observación, luego la entrevista per se, y luego hacemos rondas de entrevistas hasta que tenemos una tercera fase que es la capacidad predictiva. Cuando ya podemos hacer una entrevista ya no de preguntas abiertas, sino de preguntas cerradas. Mire, usted ha tenido este tipo de problema, ¿verdad? ¿Sí o no? Y lo ha tratado de resolver de esta forma, ¿sí o no? Y de esa manera, en ese momento es donde paramos. Hemos tenido proyectos, digamos, empresariales donde con 25 personas es suficiente. Hay otros proyectos empresariales donde son 125, 130 personas. Entonces va a depender mucho, inclusive, el tipo de industria en la que se encuentra la empresa. Sin embargo, el ejercicio, que es lo que bien decía Chepe, el ejercicio es no ir a vender. El ejercicio es genuinamente querer entender dónde hay campos de mejora en mi forma de servir al cliente o mi forma de llevar el producto al cliente, en mi forma de cobrar el producto o el servicio. Es decir, tener un genuino interés por querer entender realmente qué está haciendo el cliente con lo que nosotros estamos haciendo. ¿Y cuáles son los tips que tú darías para saber que estoy escuchando y no estoy vendiendo? ¿Cuáles son, por ejemplo, los errores más comunes cuando dejo de escuchar? Ok, para mí hay uno principal que es verdaderamente quitarse el paradigma de cómo yo creo que se usa el producto por parte de los consumidores. Y estar dispuesto a cambiar ese paradigma, por así decirlo. Nunca se me olvida, en una ocasión, yo estaba trabajando con Ilasal en ese tiempo y estábamos haciendo unas sesiones de grupo y la gente decía, la toalla estampada no seca. Los que estábamos del otro lado del vidrio casi que brincamos, decirle, qué bruto, ¿cómo que no seca? Claro que sí seca, lo que pasa es que seca en distinta forma, no lo absorbe sino que lo resbala.
Eso era lo que yo sabía, pero no lo que sabía el consumidor. Y nos dio las bases para en un momento dado poder decir, bueno, tal vez esto es lo que tenemos que enseñar. Entonces era la misma toalla, no tenía ningún punto, pero había que cambiar el paradigma. Y entonces comenzamos a decir, esta es una toalla para ir al mar, en donde no necesitas que se absorba después de una ducha en la mañana, en que sí querés que se absorba porque querés sentirte seco. En el mar estás un poco más tranquilo. Bueno, yo estoy poniendo ese ejemplo porque me pasó, pero pueden haber miles de ejemplos. El punto es no tener el paradigma. Sí, nosotros de hecho una de las recomendaciones que generalmente damos es, si ustedes empiezan a irritar internamente que el consumidor no está entendiendo lo que ustedes están haciendo, están empezando a querer tener el impulso de explicarle cómo tiene que hacerlo, qué es lo que tiene que hacer o por qué debería seguirlo haciendo, ahí están teniendo un buen proceso de realmente escuchar, digamos, al consumidor. Hay una historia, una viñeta de cuando empezó Dropbox. Ellos hicieron un primer beta donde le pedían a ciertos usuarios que les compartieran la pantalla para poder ver qué proceso era el que estaban utilizando para poder compartir los archivos. Y la definición que da Houston, que es el fundador, fue una de las peores experiencias que tuvimos como empresa, porque nos dimos cuenta que todo lo que creíamos que estábamos resolviendo, realmente lo estábamos complicando al ver cómo el usuario realmente interactuaba con la interfaz. Entonces, ver realmente que el consumidor no está logrando el trabajo que está intencionado al comprar el producto para resolver su problema, eso es algo que es sumamente bueno en un proceso de conocimiento del consumidor. ¿Cómo funciona esto? Porque me queda muy claro cuando estamos hablando de un producto. ¿Cómo funciona cuando se trata de un servicio? Igualito. Igualito. Y muchas veces, aquí voy a introducir un tema. La decisión de compra en un 70%, dicen los expertos, no tiene nada que ver ni con el producto o servicio, ni con el precio, sino que con la experiencia. Y entonces es cuestión de, te voy a decir una cosa que yo hago, que estoy en la industria de servicios, por así decirlo, ¿verdad? Cuando me voy de viaje, le digo a todos mis clientes, uno por uno, los llamo directamente. Claro, tengo pocos clientes, no es un producto de consumo masivo. Y le digo, voy a estar de viaje tal fecha, si me necesitas hablar, me mandas un WhatsApp y te contesto en menos de una hora. No tiene nada que ver con el servicio que estoy ofreciendo. Pero el cliente lo aprecia. Me está tomando en cuenta. Porque para mí una máxima muy grande es, yo puedo incluso insultar al consumidor, pero no ignorarlo. Digamos, bueno, nosotros en esa misma línea de lo que dice Chepe, también tratamos los productos y los servicios como algo equivalente, digamos, entendiéndose que el producto o el servicio, ambos son conocimiento que está empaquetado solo de forma distinta. Uno en forma de producto, otro en forma de servicio, pero ambos deben resolver un problema. Entonces siempre va a haber lugar a mejoras a cómo, por ejemplo, una firma de abogados atiende a un cliente. Si una firma de abogados es un bufete multidisciplinario o resuelve solo un tipo de problema, se especializa. Esas son formas, digamos, en las que podemos inclusive entender si este servicio está cumpliendo un espectro más amplio o más bajo de lo que podría querer el consumidor. Y entonces aquí o el usuario o el cliente lo que habla es su experiencia en cuanto al usar estos servicios. Sí, si se le resolvió el problema o no. Okay. Digamos, por ejemplo, y quizás regresando al tema de los bufetes o las clínicas de psicología, etcétera, que son servicios per se, lo que podríamos nosotros evaluar es qué tanta dependencia generan en sus clientes. Es decir, si realmente están resolviendo el problema, en teoría no debería de ser algo más que una y otra vez y punto, en lugar de algo continuo o inclusive las consultorías, digamos que yo estoy en ese ámbito. Si una consultoría se vuelve algo perpetuo, fuera de la circunscripción de un proceso, es algo que realmente no está sacando la tarea, es algo que realmente no está resolviendo el problema, como un producto que no está resolviendo el problema. A mí me gustó tu ejemplo de los bufetes, porque yo creo que, sin insultar a nadie, hay dos profesiones bastante malas en estas cuestiones. Uno son los abogados, que nunca contestan las llamadas, y el otro son los médicos, que nunca atienden al paciente, pero por lo menos lo llaman por su nombre, paciente en vez de cliente. Tenga paciencia. Pero usan lexicología, a eso quería llegar.
que nadie entiende. Amigdaloctomía, ¿por qué no dicen quitarle las amígdalas? Y digo, ahí supero el 50% de los problemas. La querella, digo, son palabras que uno no usa en el lenguaje familiar, y la mayoría de clientes de bufetes y de médicos somos gente lega. Sí, de hecho, en esa misma línea, la Mayo Clinic en Estados Unidos, uno de los entrenamientos más fuertes que le da a sus médicos es cómo transmitir los diagnósticos y las noticias, digamos, de una forma profesional, pero no técnica. Porque se dieron cuenta que lo que solía suceder, y que pasa también a veces con abogados, es que dan un veredicto o dan un diagnóstico, y usualmente el paciente tiene que llamar a otro médico para preguntar qué significa eso. Que me lo explique. Alguien que se lo explique. Entonces, esas son formas, digamos, en las que inclusive las industrias de servicios podrían sentar a sus clientes y decir, mire, ¿qué problema le estoy resolviendo yo? ¿Es un problema de consultoría? ¿Es un problema legal? ¿Cómo podría resolverle yo mejor ese problema? La forma en la que me comunico con usted, los tiempos en los que me comunico, la forma en la que hacemos los cobros, entender realmente si todo ese sistema, digamos, o esa mecánica holística realmente está resolviendo el problema, o a veces entorpece el problema. Vamos a ir al corte, y cuando regresemos sigamos hablando acerca de cómo conocer al cliente para poder innovar, porque al final, como hemos estado hablando, la innovación va alrededor, o debería girar alrededor de cómo servir mejor a un cliente. Vamos al corte y regresamos. A más negocios, les habla María Dolores Arias, estamos con Chepe Ascol y Pablo Galindo hablando acerca de innovación y acerca de cómo conocer al cliente a través de la innovación. Y por aquello de los 2 desastres naturales que hay al año, asegúrate de estar cubierto con Aseguradora General. Llama al 1757 o visita aseguradorageneral.com. Y bueno, estábamos hablando acerca de la innovación, acerca del cliente, y tú tienes una pregunta, ¿verdad, Chepe? Sí, en el intermedio hablábamos un ratito con Pablo sobre la importancia, ojalá que nos pueda instruir Pablo y darnos sus opiniones sobre la importancia de la diversidad, sobre todo en las empresas familiares, en donde estereotipamos que mi hermano es bravo, que mi hermana no llega a tiempo, que mi papá no le gusta cambiar, que mi mamá no se mete, lo que sea. Y hay que aceptar a la diversidad, según yo, y eso puede ser, de hecho, un brainstorm por naturaleza, porque tenemos distintos caracteres. Claro. Sí, lo que es difícil, digamos, para las empresas familiares, sobre todo, tomar en cuenta la diversidad, y que es un principio esencial de los procesos de innovación, es que a veces quien aporta las ideas, como bien decías, es el hermano, por ejemplo, el hermano que es bravo, pero la idea ya no la estoy viendo desde la posición empresarial que tiene el hermano, sino desde la posición familiar que tiene el hermano. Entonces ya de entrada estamos usualmente desprestigiando las ideas por la base de la relación familiar que tenemos, en lugar de realmente darle cabida a que de cualquier persona puede venir una innovación interesante, o un dato interesante que pueda servir para co-construir una solución mejor para los consumidores. Entonces, en ese sentido, digamos, una apertura al diálogo en las empresas familiares, sobre todo para gestionar procesos de innovación, es algo importantísimo. ¿Cuál sería, antes de, o se puede hacer en la marcha? Lo que voy es, ¿se tiene que establecer ciertas bases para poder empezar a hablar de innovación? ¿Cuáles serían estas bases en la empresa familiar? Me hablaste acerca de esa cultura del diálogo. Sí, yo le diría, bueno, hay varios, pero hay 2 elementos principales, o 2 ingredientes, digamos, a la receta de la innovación que se debe tener en cuenta. El primero, que lamentablemente lo venimos heredando por un sistema educativo donde las respuestas correctas son unas y se encuentran usualmente atrás del libro, hay solo las impares. Entonces, el proceso de innovación que no le abre cabida al proceso de ensayo y error
esa mentalidad, digamos, donde todo tiene que acertar y tenemos que acertar siempre, es uno de los inhibidores más fuertes de un proceso de innovación, donde el proceso de aprendizaje es crucial. El poder ensayar y errar es algo importantísimo en el proceso de innovación. Y la segunda, que ya la habíamos mencionado, es el tema del diálogo, el tener una discusión sana donde podamos inclusive estar de acuerdo en no estar de acuerdo. Es algo importantísimo en un proceso de innovación. A mí nunca se me olvida, yo estaba en 5º año de primaria, me recuerdo, y me pusieron en el test 70 puntos, fallé una pregunta de 30 puntos. Y la pregunta era, ¿dónde queda el volcán de agua? Y a mí, ¿en qué departamento queda el volcán de agua? Y a mí se me olvidó Zacatepeques. Me olvidó, punto. Entonces puse en el departamento cuya cabecera es Antigua y me lo pusieron mal. Sí. Y aquí lo tengo grabado. Entonces, es eso que vos decías, sí. Es tratar y errar, y aprendo tanto de un éxito como de un error. Cuidado, si mal no del segundo. No, total. Y luego un tercer elemento, digamos, que me gustaría meter en la ecuación es, usualmente los procesos que son de ensayo y error, que pueden conllevar grandes connotaciones de fracaso, digamos, usualmente no hay un responsable. Nadie se quiere responsabilizar del proceso de innovación. Entonces también se vuelve en las empresas, tanto familiares como corporaciones normales, la papa caliente. Nadie se quiere responsabilizar del proceso de innovación porque como no tenemos una cultura corporativa donde el ensayo y el error es importante, entonces el que se haga cargo, si mete la pata, le van a cortar la cabeza, perdió puntos en los KPIs, se les va a llamar la atención. Entonces digamos, son los 3 inhibidores más fuertes de un sano proceso de innovación. Al final estamos hablando, si podríamos sintetizar un poco, es esa medición que se hace o esos indicadores que se hacen y que no promueven el ensayo. Total. Al contrario, lo inhiben, lo castigan cuando hay este ensayo que podrían salir muy buenas ideas. Es que piénselo de esta manera, imagínense, para agarrar una de las partes de la empresa que suele ser los más difíciles para innovación, el departamento financiero. Al departamento financiero se le va a premiar inclusive en la medida en la que es preciso en su entrega de estados de resultados. Pero cuando se hace una proyección para innovación en la cual los números que se hacen o el análisis financiero que se hace es realmente ni siquiera predictivo, sino es más para testear los supuestos que se están haciendo y hay muchísimo margen de error, ¿cómo los va a evaluar? Si ya no existe precisión en los desarrollos de proyecciones financieras para una innovación. No hay precisión. Pero del otro lado, la cultura organizacional está diseñada para que tengan precisión. Y ahí estás mencionando un punto que siempre me ha interesado. Las mayores, y todos lo sabemos, las mayores innovaciones para una industria dada vienen de otra industria. Porque no está el paradigma ese de que los carros sirven solo con 4 ruedas. Totalmente, y ahí es donde es valiosísimo tu punto anterior, el tema de la diversidad, digamos. Ahora lo que se empieza a ver muchísimo, todavía en Guatemala con cierta dificultad, pero ya se ve en otros países, es el diálogo interempresas. Así como antes, digamos, el ecosistema de emprendimiento y empresarialidad, por ejemplo, de Boston, creció en alianzas de una universidad como Harvard con MIT, por ejemplo, donde alguien diría, pero ¿por qué colaborarían? O sea, al final Harvard es Harvard y son competencia. Sí. Pero en realidad, en esa convergencia y en esa diversidad de aptitudes, generaron un montón de innovaciones. De hecho, juntos tienen la mayor cantidad de patentes de los Estados Unidos. Nos hacen una pregunta con respecto a si esto solo aplica a medianas y pequeñas empresas y que a las grandes pues no les interesa porque son grandes. No, para nada. Yo diría que, digamos, ambas, tanto las empresas medianas y pequeñas como las grandes corporaciones tienen el imperativo de tener que innovar, pero sus problemas son distintos. Por ejemplo, las pymes, usualmente, el problema principal que van a tener para innovar es falta de capital. Hay que tener claro que innovar requiere recursos financieros, que hay formas de mitigar el riesgo, las hay metodologías, las hay, pero se va a requerir capital. Del otro lado, en las grandes corporaciones, usualmente el business as usual, es decir, la forma en la que hacemos las cosas y somos exitosos porque las seguimos haciendo como las estamos haciendo, es usualmente el freno más grande. No es un problema de recursos. Si uno pudiese juntar la flexibilidad de una pyme con los recursos de una gran corporación, es donde empezarían interacciones bien interesantes. Y muchas veces, para estos brainstorms que mencionabas al principio,
me gusta la fertilización cruzada, de traer otro tipo de empresas, de traer empresas de distinto tamaño e incluso traer clientes. Porque quiero que el cliente se entere de mi planeación estratégica. Bueno, porque va a ser el objeto. Total. El objetivo principal de esta planeación. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, hablemos entonces de si una pyme tiene pocos recursos, pero tiene flexibilidad, ¿cómo aprovecha esta ventaja con esos pocos recursos? Que si hay algo que caracteriza al latinoamericano es que con un clip hace maravillas. Entonces, ¿cómo lograrlo hacer en el tema de la innovación y vencer también ese temor a equivocarse? Vamos al corte y regresamos. Lo mejor de la San Martín en tu casa. Pueden ser desayunos, almuerzos, cenas, la panadería, pastelería, bebidas, pizzas, bueno, todo lo mejor de la San Martín en tu casa, ahora solo marcando el 22 15 15 o también en tu oficina 22 15 15 15. Si vives en las zonas 9, 10, 14, 15 y 16, San Martín llega hasta la puerta de tu casa o tu oficina. Solo marca al 22 15 15 15. Estamos platicando con Pablo Galindo respecto a la innovación y el descubrimiento o el conocimiento del cliente. Y entonces, Pablo, te preguntaba, hablabas, bueno, las pymes lo que tienen es falta de recursos, pero una mayor flexibilidad, mientras que las grandes corporaciones no son tan flexibles, pero sí tienen recursos. En el caso de las pymes, ¿cómo aprovechar esta flexibilidad tomando en cuenta que pues no hay muchos recursos? Bueno, ese es, digamos, lo primero que tienen que tener clara las pymes es que para innovar es realmente un compromiso estratégico. O sea, no se tiene que innovar por innovar. O sea, si no se tiene... Porque está de moda. Ajá, o porque está de moda. Y eso, de hecho, casi que es un ejemplo transversal a cualquier tamaño de empresa. O sea, innovar es realmente un compromiso de tiempo, de recursos, de procesos, de personas inclusive, donde si no se tiene la capacidad, no es algo que se tenga que hacer si no se puede hacer. Es de esas cosas que es preferible no hacer que hacerlas mal. Okay. Si no se tienen recursos, yo lo que diría es primero resuelvan el problema de por qué no tienen recursos. ¿Qué es lo que está mermando de alguna manera la parte baja, digamos, del estado financiero? ¿Qué es lo que está mermando los costos? ¿Por qué no hay tantos ingresos? Y se preocupen primero por eso y luego se preocupen por innovación. También es equivocado pensar que a mayor innovación, más ingresos. No necesariamente. De hecho, a mayor innovación va a haber mayores procesos de ensayo y error y podemos inclusive quemar capital ahí que podíamos nosotros no darnos el lujo de. Y entonces, bueno, primero trabaja con el generar esos recursos o esos flujos para total. poder hacer innovación. ¿Y qué porcentaje, si podríamos hablarlo, de tus ingresos, si se mide a través de esto o cómo se mide, es recomendable dedicarle a la innovación? Bueno, esa es excelente pregunta. Yo creo que esa es una respuesta, digamos, que va a depender de la estructura de costos de cada industria, empezando por ahí. Si tuviera que realmente dar un número, yo lo que diría es un número que si se quema no duela. Ok. Es decir... lo que estés dispuesto a que se pierda, por así decirlo. Por así decirlo, porque es un capital que se va a invertir en una curva de aprendizaje cuyo resultado puede ni siquiera ser una innovación, sino una lista de aprendizajes. Entonces es una inversión, si lo queremos ver así, para una lista de aprendizajes bastante cara. Por eso es que es bien importante no gastar si nos va a doler gastarlo, digamos. Si es algo de lo que podemos echar mano y no es un problema tan grave si se echa a perder, pues ese es un buen momento, digamos,
hacer la inversión. ¿Cómo aprovechar este proceso de innovación? Porque tú dijiste, bueno, algo que no duela, porque va a ser una lista de aprendizaje. Y yo supongo entonces que en la innovación siempre hay una, pues si podemos llamarlo así, una ganancia o algo que te queda y no es como que fuiste y tiraste el dinero a la basura. Sí. Bueno, va a depender mucho también del tipo de innovación, es decir, ahí tendríamos que describir tres tipos de innovación. Hay innovaciones que están diseñadas para mejorar los productos, esas son innovaciones que de alguna manera, por ejemplo, en el tema de las computadoras es ponerle mejores procesadores, ponerles mejores pantallas, mejores memorias. Ya hay un producto con una demanda establecida y formal en el mercado, conocida, entonces invertir para mejorar los productos no es lo mismo que invertir, por ejemplo, en otro tipo de innovación que es crear nuevos productos para nuevos mercados. Son cosas completamente distintas. O por otro lado, un tercer tipo de innovación son innovaciones de eficiencia, donde lo que estamos buscando es literalmente eficientizar procesos, abaratar los costos para liberar los márgenes. Yo diría, una empresa, no importa el tamaño, debería contar con un portafolio de los tres. Okay. Es decir, debería de contar con un portafolio de innovaciones de eficiencia, donde podemos reducir la estructura de costos y liberar márgenes para poder tener efectivo, digamos. También mejorar sus productos, que su propuesta de valor en el mercado se posicione de una forma muchísimo más fuerte. Y luego, cuando se den esas dos, digamos, ya podemos empezar a pensar en innovaciones muchísimo más disruptivas, que implicaría llevar al mercado productos nuevos, inclusive productos nuevos a mercados nuevos. Esto nos hacen una pregunta con respecto a las franquicias. Si tú eres el que compraste la franquicia, ¿cómo hacer para innovar? Porque se supone que cuando compras una franquicia, compras un paquete. Es difícil, es decir, usualmente, digamos, el franquiciatario tiene muy poco espacio para innovación, puesto que es la casa matriz, digamos, la franquiciadora, la que le va a dictar los procesos, le va a dictar los proveedores, le va a dictar inclusive precios. Entonces se vuelve una cosa muy difícil, digamos, Ahora, se puede innovar en cuanto al tema de servicio al cliente, por ejemplo, algo que no necesariamente está estipulado por la casa franquiciadora, pero hay un montón de restricciones. Es decir, la suerte, digamos, con la que cuenta una persona que compra una franquicia es que está comprando un negocio ya montado. El costo de oportunidad de eso es que va a tener pocos márgenes de libertad para poder hacer con ese negocio lo que quisiera. Claro, y dependerá también de algunas... también del tipo de franquicia. Hay algunas que te dan ciertas libertades, otras que te tienen más. Por ejemplo, limitado. un McDonald's es una franquicia que da cierta libertad por encima de otras franquicias, por ejemplo, como Starbucks. Que te permite lo que llamamos tropicalizar. Tropicalizar de alguna manera. Y eso es lo que permitió, por ejemplo, en McDonald's Guatemala sacar la cajita feliz, cosa que un Starbucks, por ejemplo, va a tener cierta dificultad en tropicalizar ciertos productos. Que incluso eso sería una forma de también de una gran empresa escuchar a su cliente, en este caso el franquiciatario. Sí, sí. Y cómo quien tropicaliza un producto o genera un producto puede incluso generar millones de ventas, millones en ventas alrededor del mundo. Si el producto fuese replicable en otros... que pudiera ser tropicalizado en todos los... Ajá. Es que recuerden que el éxito de una franquicia, y es la razón por la que franquician, es porque sus procesos operativos son sumamente estructurados y fuertes. Entonces, abrir un espacio para elaboración de nuevos productos implica desestabilizar de alguna manera todo el core de procesos que tendrían para toda la región. Claro. Y entonces ahí el tema de innovación está más en la casa matriz, en la casa... Total. Matriz, quienes hacen van probando estas innovaciones para después... Total. Ahí, digamos, el consumidor, en este caso, sería el franquiciatario. Es decir, que esta casa matriz tenga la capacidad de escuchar a sus franquicias y decir, mira, fíjate que en el interior del país, en Huehuetenango, necesitamos más de esto, o en la ciudad capital necesitamos un poco más de esto otro. Es decir, una forma de tropicalizar de alguna manera la casa. Y bueno, como estamos hablando acerca de innovación, va a haber un foro precisamente acerca de innovación, ¿no es así, Andrea? Así es, estamos muy contentos porque el próximo martes 4 de diciembre se va a llevar a cabo el Guatemala Innovation Forum. Esta va a ser su segunda edición, el año pasado pues fue la primera, y el poder darle continuidad a este tema que ahora es realmente importante para el desarrollo y crecimiento de las empresas,
es algo que nos tiene muy entusiasmados para poder aportar. Entonces va a ser el próximo martes 4. ¿En dónde? En el Hotel Intercontinental a partir de las 8 de la mañana hasta las 18 horas y es un evento totalmente gratuito. Para participar únicamente tienen que postularse en la página web www.guatemalainnovationforum.com y en el área de registro deben llenar unos cuantos datos sobre su participación. Luego van a recibir en su correo un código alfanumérico, el cual deben volver a ingresar en la página web para poder obtener su entrada, que es personal e intransferible, y les va a llegar en forma de un código QR. Entonces tienen que entrar al sitio que es guatemalainnovationforum.com. todo así corrido, Todo completo. corrido. Ajá. Y ahí llenan el formulario, les van a regresar después de que llenan el formulario un código alfanumérico. Ese Exacto. código lo meten en otro formulario. Sí, esa es como la postulación, es la primera parte. Entonces ya les llega el código alfanumérico y con esto ya pueden realizar su registro nuevamente en la página. Hay una parte que dice no tengo código, si tengo código, en ese momento ya ponen si tengo código, ingresan y les llega el código QR, el cual deben presentar el día del evento. El día del evento. Ahora, ¿de qué se va a tratar este foro de innovación? El tema central del foro es desafiando retos con la innovación y con lo que buscamos es brindar metodologías, herramientas, estrategias que muestren cómo se puede utilizar la innovación como una herramienta a una problemática. Ya sea una problemática pequeña, como mencionaba Pablo, puede ser en una solución a los procesos, simplificar procesos que pueda ayudar a mejorar la competitividad de la empresa, como a una problemática más grande de crear nuevos productos o servicios y que haga pues que su empresa siga creciendo, ¿verdad? ¿Quiénes vienen o qué temas se van a estar tratando? Vamos a tener a 5 conferencistas internacionales, entre ellos 2 provenientes de Kenia, 1 de España, 1 de Chile y 1 de Estados Unidos, que traen proyectos súper interesantes que nos vienen a hablar de cómo ellos han utilizado la innovación dentro de sus empresas, innovación tecnológica, innovación social, innovación corporativa, y lo más importante es que vienen a darnos a conocer estas nuevas formas de implementarlo a nivel local. Claro, van a haber conferencias, pero también van a haber talleres. También vamos a tener talleres, que 3 de ellos los van a dar estos mismos conferencistas internacionales, y también vamos a tener a conferencistas nacionales que pues todos han tenido una amplia experiencia en el campo de innovación, desarrollando sus propios negocios, innovando, creando ideas disruptivas en el desarrollo económico local. Entonces ellos van a estar haciendo estos talleres que son más experienciales, para que las personas puedan interactuar con ellos y aprender poner un poquito más en práctica lo que van a estar aprendiendo en esos mismos talleres. Ok, entonces es el próximo martes 4 de diciembre. Martes 4 de diciembre, y adicional a esto vamos a tener una exposición de empresas innovadoras también. Son expositores guatemaltecos, empresas totalmente guatemaltecas, que estarán mostrando todos sus modelos de innovación. Perfecto, entonces aquí está la invitación para este día, en el cual se va a estar hablando acerca de innovación. Y uno de los conferencistas que va a tener un taller eres tú, ¿verdad, Pablo? Sí, total. Sí, de Vas a hecho, estar ahí lo vamos a tener. dando un taller. Justamente el tema que estábamos tratando hoy, aprovechando, digamos, la ocasión, es importantísimo que en Guatemala empiecen a haber este tipo de eventos. Porque si nosotros vemos el país como una empresa que debería tener este mismo portafolio de innovaciones incrementales, innovaciones de eficiencia, innovaciones en las que van a haber nuevos productos para nuevos mercados, nosotros como país también deberíamos de tener una estrategia de innovación. O sea, no solo las exportaciones de lo que actualmente estamos haciendo es lo que nos va a sacar adelante como país, sino también tenemos que pensar en qué otros procesos o qué otros productos podemos nosotros darle al mundo que no sean necesariamente los postres. No quiere decir que esté mal, solo hay un montón de talento guatemalteco que se puede explotar en el desarrollo de otro montón de productos que no necesariamente se están haciendo. Entonces vale la pena, digamos, que como país empecemos a cobrar cierta conciencia de la importancia de la innovación
innovación, no solo dentro de las empresas, sino del país como una organización social más grande, pues. Y para terminar, ¿esto está dirigido a grandes empresas, pequeñas empresas de todos los tamaños? De todos los tamaños. Está dirigido a emprendedores, empresarios, sector académico, sector público. De hecho, es el evento de innovación más grande de Guatemala, creado desde el sector público a nivel multisectorial. Esto quiere decir que estamos dirigidos totalmente a todas las personas que estén abiertas a promover ideas innovadoras, inversionistas también, que deseen seguir promoviendo y fomentando la innovación en Guatemala. Así que ahí está la invitación para el próximo 4 de diciembre. Así es, por ahí los esperamos. Así y para más información también pueden abocarse a nuestras redes sociales, que son Pronacom GT. Ahí pueden encontrar todos los pasos para registrarse para que se les haga un poquito más fácil. Perfecto. Pues muchas gracias a ambos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos la próxima semana en Más Negocios. Y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.